se dividió porque Bueno, igual tuvimos póngame fallas. cuidado, allá es donde voy a ir. La idea es que en yo cometí el error de decirles que iban a trabajar en grupo, pero ustedes tienen que trabajar en grupo, pero por teléfono, o trabajar en grupo, pero por celular o por WhatsApp, porque en realidad no está recomendado que nadie se reúna con nadie, y menos en este momento. Entonces las exposiciones van a ser individual. Por ejemplo, José David trajo unas ayudas. Me imagino que las hicieron todos. Entonces yo lo que voy a hacer es, yo pongo las ayudas y cada uno de los del grupo van a exponer. Puede ser José David, puede ser la compañera. Y a cada uno le doy la nota de manera individual, ¿listo? Porque así es que funciona esto. Y en realidad, ahora la otra, yo no pretendo que ustedes se van a poner a pelear ni a agarrar nada. A mí no me gusta eso. A mí diferencias, bien poquitos que somos, con una pandemia encima. Estamos en exterminio y nos vamos a poner a pelear los poquitos que quedamos. Entonces, esa no es la idea, muchachos. Y yo se los digo de corazón, yo que estoy viviendo la situación de ese problema con un familiar cercano, les cuento, ahí es donde uno valora como que lo que es la amistad, lo que son los amigos, lo que es la familia. Entonces no entremos en peleas vicentinas ahorita que no nos llevan a nada, ¿listo? Ahí llegó Norelena ya. Norelena, buena. Bueno, entonces por favor, vamos a compartir y ya así empezamos a leer cada uno de los principios, ¿listo? Gracias. Este fue el documento que yo les envié a ustedes. Véanlo, ahí está. Moisés, arrancamos leyendo, por favor, el documento. Gracias. Listo. Principios científicos de la criminalística. Criminología o criminalística. La criminología se ocupa de abordar los factores psicológicos y sociales que llevan al hombre a delinquir. Se centra en buscar las causas que lo originan para dar una explicación que pueda prevenir un comportamiento antisocial que derive en un acto criminal. La criminalística es una ciencia que utiliza unas herramientas de investigación para la obtención de pruebas que posteriormente serán analizadas en un laboratorio. Dichas pruebas sirven para la reconstrucción de los hechos delictivos y se apoyan en unos principios científicos con el fin de identificar al causante del delito. Su método y técnicas son los que le dan validez científica y autoridad en juicio. ¿Continúo? Sí, claro. Ok. Siga con el primero. Principio de uso. Un principio clave para discernir el tipo de agente o instrumento utilizado en los hechos establece que, tras un asesinato, siempre queda rastro del medio utilizado para provocar la muerte, ya sea indicios de haberse empleado la fuerza mediante un procedimiento mecánico, estrangulamiento, traumatismo, armas, componentes químicos, intoxicaciones, Mija, busque cuál es la envenenamientos, criminalista. agentes físicos, quemaduras, paso de corriente eléctrica o agentes biológicos, bacterias, virus. Otra interpretación del principio de uso señala que en los hechos que se cometen o realizan, siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos y biológicos. Como ejemplo de mecanismos son los pies, las manos, los dientes, objetos duros, piedras, martillo, objetos blandos, macana de goma, mangueras, proyectiles de armas de fuego, objetos punzantes, clavo, picahielos, objetos cortantes, cuchillos, vidrios, otros, cuerda. Pare ahí, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces les quería explicar, a ver, los principios de la criminalística, pues los vamos a ver todos aquí, ya está. De hecho, ya arrancamos con el primero, ¿cierto? Los principios, ustedes saben que son 7 principios. ¿Qué pasa? Muchos se parecen, otros son complementarios. Póngame cuidado, por favor, porque yo quiero que quede muy claro los principios. Otros son como muy similares, pero difieren de pronto en el objeto, o en el destino, o en los mecanismos, o en la forma como son empleados. De todos modos, en este documento se especifica, por ejemplo, el principio de uso que acaba de leer Moisés. Ahí dice que siempre, 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 no hay crimen perfecto, metas en eso en la cabeza. No hay crimen perfecto, existen son investigaciones mal realizadas,
o investigaciones que ustedes las hacen, pero de pronto no cuentan con los medios adecuados y por eso quedan a mitad de camino. A mí una vez me preguntaba un estudiante, profe, ¿por qué en Estados Unidos sí y aquí no? Entonces yo le decía, porque es que en Estados Unidos no matan 10 o 20 personas diarias. Por ejemplo, Nueva York siendo tan fregado, tan jodido como es Nueva York, tan grande que es, y tiene más o menos los mismos homicidios que tiene Bogotá en un día. Y es 10 veces más grande que Bogotá. En el caso de Medellín, Medellín siendo 4 veces más pequeño que Bogotá y presenta casi el mismo índice de criminalidad. Estamos hablando de homicidios con Bogotá. Entonces, en el de uso establece que, dice, ahí siempre queda un rastro utilizado para provocar la muerte. Un ejemplo, dicen ellos, un estrangulamiento. Vámonos al caso que se presentó en Bogotá con la muerte de este muchacho que es estudiante de Derecho. El dictamen de medicina legal que salió dice que a él se le explotó un riñón por acción de estos aparatos eléctricos, de esas descargas eléctricas. Dice que presentaba un golpe en el abdomen con una varilla o con un bastón y fue muy fuerte, que le produjo una hemorragia. Entonces empiezan los resultados de medicina legal, los estudios científicos, empiezas a decirnos a nosotros cómo fue que él murió. O sea, aparte de los videos y de las declaraciones de los testigos y de todo lo que ocurrió, de las filmaciones que hay y de las aseveraciones de los policías, de pronto podemos ver de que cuando al tipo lo ingresaron al CAI, al muchacho este lo ingresaron al CAI, a él lo que hicieron fue cometerle una serie de vejámenes, lo llamo yo, que uno no explica por qué había tanta ira y tanto, como con tanta sevicia, se llama eso, para causarle la muerte a este muchacho. Entonces, usted devuelve la película y empieza a ver que era que este muchacho había tenido problemas particulares con los policías. Entonces dice uno, pero bueno, yo pienso que uno tiene que ser muy profesional en lo que hace, y si usted es policía, usted no puede pretender que todo el mundo se comporte bien, porque unos son groseros, otros son juiciosos, otros son calmados, otros son violentos. ¿Sí ven? Entonces, en este principio de uso nos habla prácticamente como la forma en que fue cometido el delito. ¿Listo? Y nos vamos con el segundo principio, que habla sobre el principio de producción. Nora Elena, ¿está por ahí? Sí, señor. Me lee, por favor, el principio de producción que está en su pantalla. Gracias. Bueno, principio de producción. Estipula que, ante un crimen, el agente del mismo siempre deja un rastro de evidencias materiales de su participación en la escena. El rastro más habitual suelen ser restos de ADN o las huellas dactilares. El principio de producción también señala que, en la utilización de los agentes mecánicos, físicos, químicos, biológicos, para la comisión de hechos presumiblemente delictivos, siempre se producen indicios o evidencias materiales de gran variedad morfológica y estructural, y representa elementos reconstructores y identificadores. Por ejemplo, las uñas te provocan estigmas ungulares, los puños un edema, hinchazón por filtración de líquidos de los tejidos, equimosis, destrucción de vasos capilares superficiales con el derrame de pequeñas cantidades de sangre. Un martillo te puede provocar una fractura, ruptura de huesos, un proyectil de arma de fuego, un orificio de entrada, trayecto y orificio de salida. Un cuchillo, una herida cortante, así sucesivamente, muchos ejemplos más. Bueno, entonces, en este segundo principio, mire que es muy parecido al primero. Aquí nos dice cuál fue el procedimiento empleado. Aquí ya nos lleva a decir cuál fue la herida causada. Aquí ya nos remitimos al ADN, y ustedes saben que el ADN es único,
ya nos remite a las huellas, que ustedes saben que las huellas son únicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de este muchacho, yo les decía, ¿cómo? Puedo que haga el ejemplo que les voy a dar. Este estudiante de Derecho que falleció en el CAIA, que fue muerto por los policías. Principio de producción, ¿cómo fue ocasionado? Pues por golpes, por descargas eléctricas. Nos vamos, ese es el de uso, ¿no? El de uso es el S, fue con descargas eléctricas, fue con golpes. Nos vamos al de producción. ¿Qué se produjo? Entonces, un derrame de sangre interno, unos hematomas que se vieron en diferentes partes del cuerpo. Entonces, si ven la diferencia, el uno es el uso, la forma como fue muerto. El otro son las huellas que quedaron en la escena o en el muerto, en el occiso, que nos permiten deducir de manera exacta qué fue lo que pasó. Nos vamos para el tercer principio, el de intercambio. Por favor, Erika, me lee el principio de intercambio, gracias. Erika Rodríguez. En principio de intercambio. En la escena del crimen siempre se produce un intercambio de materiales sintéticos, biológicos, genéticos entre la víctima, el asesino y el contexto. Por ejemplo, en caso de violación se produce un intercambio de fluidos, arañazos, sangre, restos de tejidos que facilitan la reconstrucción de los hechos e identifican el asesino. El principio de intercambio también dice que al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos, o en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. Es decir, al revisar con cuidado, se pueden encontrar rastros del autor en el lugar de los hechos y en la víctima. Bueno, entonces, en este caso, ahí dice clarito que principio de intercambio. O sea, y nos dan el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si este muchacho, el que fue, seguimos con el mismo caso, si el policía al tener enfrentamiento o al tener el procedimiento con donde pretendían reducir a este señor para llevarlo a un CAI para judicializarlo, si el muchacho se defendió, los policías tienen que tener algunos rastros y vestigios de que él se quiso defender. Y es lo último que uno hace. Ustedes saben que una persona que va a ser objeto de muerte, la persona trata hasta el último momento de preservar su vida. ¿Sí ven? Eso no es porque yo me lo estoy inventando. Es porque el instinto de conservación de la especie humana es defenderse. Entonces es muy normal que un agresor o dos agresores, por llamarlo así, o un agresor y una víctima vayan a tener intercambio. Les voy a enviar un video muy bueno que tiene que ver con los principios, porque es una película donde un señor abusa de unas personas y él es un conductor de camión. Resulta que en el proceso de la película se van evidenciando una serie de principios y cuando ustedes los vean me van a decir qué principios se presentaron en esa película, cuáles son los principios que ustedes encontraron. Y vamos a mirar de una vez como introducción para el siguiente tema, que es la inspección del lugar de los hechos, cómo fue que se realizó la inspección en esa película. Es una película para verla no aquí porque el análisis sería muy largo, pero sí para que ustedes empiecen a mirar cómo de qué manera podemos nosotros mediante un buen proceso investigativo sacar a la luz los diferentes delitos que se presentan. Vamos a seguir con el otro principio. Linda Obando, por favor, me lee el cuarto principio. Principio de correspondencia de características. En el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas o rastros impresos que delatan el agente empleado por el asesinato. Por ejemplo, una soga dejará su marca de estrangulamiento. Las muescas de las balas o casquillos identificarán el tipo de arma de fuego o la huella que dejó un objeto pesado cuando impacta facilitará su identificación. El principio de correspondencia menciona que la acción dinámica de los agentes mecánicos
vulnerables sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo la cara que impacta. Un ejemplo sencillo es en las armas de fuego cuando la aguja percutora al picar la cápsula del fulminante deja grabado características microscópicas resultantes de su fabricación y sus desgastes de uso. Bueno, entonces es muy parecido al primero, pero no es igual. Entonces, el primero es como la forma que cometieron el hecho. En este ya nos vamos al detalle. Entonces, por ejemplo, hablan del plomo. Ustedes saben que el plomo, el plomo o proyectil, lo que ingresa en la persona, la bala, como lo llama uno, pero el proyectil es ese pedacito que causa el daño. Ojiva. La ojiva, esa ojiva que causa el daño, tiene unas características que le impregna el cañón del arma con que fue disparada. Las estrías. Sí, señor. Entonces, esas estrías, póngale cuidado, dejan unas señales únicas. Y solo esa arma, mediante un cotejo que se hace en laboratorio, se disparan otros proyectiles y se comparan los dos proyectiles, las dos ojivas, como decía ahorita mi compañero, y se ven si sí fueron de la misma arma o no. Ahí es donde podemos hablar de las correspondencias de las características. Entonces, nos vamos para un quinto principio, que es el de principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. ¿Alguien que no haya hablado? Nora. No, Nora ya habló, ¿cierto? Michelle, Valentina, Esperanza. No, Esperanza. Esperanza, por favor, ¿me puede leer ese principio que está en pantalla? Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos. Una vez que se hayan... Es que casi no veo, profe. Bueno, entonces tranquila, yo la leo por usted, tranquila. No se preocupe. Bueno, profe, Una gracias. vez que se hayan recopilado todas las pruebas y evidencias, de acuerdo a los anteriores 4 principios, se iniciará la reconstrucción en mayor o menor grado de los hechos paso a paso y en el orden y forma en que se produjeron cada uno de los fenómenos. Entonces, pónganme cuidado lo que les voy a decir. Cuando ustedes llegan al lugar de los hechos, ¿qué es lo primero que hace uno en una escena? Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, pero ustedes les voy adelantando. Lo primero que usted hace es aislar la zona. Si hubo un primer respondiente o un primer responsable, que por general es la policía del cuadrante, que ellos aislaron la zona y se limitan a encerrar, no van a tocar nada, no van a mirar nada. Escasamente si hay testigos, van a tomar datos de los testigos y encierran esa escena. La labor que ustedes hacen cuando llegan al sitio es, una vez encerrada la escena, ustedes van a detallar, van a hacer una observación en detalle, en minucia, y van a, de acuerdo al método que escojan, de acuerdo a la escena que se presenten, van a elegir un método de búsqueda de esos elementos materiales probatorios, EMP y evidencia física. Resulta que una vez ubican esos elementos materiales probatorios, seguidamente van a hacer una fijación. Espero que estén tomando nota porque yo veo que me miran, pero no toman nota de lo que yo estoy explicando y es necesario que ustedes tomen nota. Entonces viene la fijación. Cuando ustedes fijan, ustedes lo hacen mediante una cámara fotográfica, mediante un video, mediante un plano, que ese lo vamos a aprender a hacer, mediante un testimonio o una versión de unos testigos. Entonces, ustedes ven que hay muchas formas de fijar los elementos. Después de que ustedes han hecho ese procedimiento de manera profesional, que yo creo que ustedes con el doctor Diego están viendo en fotografía cómo es que se fijan los elementos. ¿O no, Moisés? ¿Sí lo están viendo o no? No le escuché, profe. Hablo de que la fijación se hace también mediante fotografía. Con el doctor Diego, en la materia de fotografía que ustedes están viendo cómo se fijan y cómo se toman las fotos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces les decía que
Con él, ustedes están viendo que cómo es la forma profesional en que ustedes realizan la toma de esas fotos, de esos videos. También hay otras evidencias que se pueden tener en cuenta y son las filmaciones. De pronto ustedes se dieron cuenta en la muerte que hubo de este muchacho ahí en Laureles. De pronto, ¿qué vas a poner ahora? ¿Cómo es que llama él? José. José David. De pronto José David no me deja mentir. Y si ustedes tienen redes sociales, por redes sociales mandaron el video de cuando recién habían matado al señor. Por allá salió una persona de un octavo, un séptimo piso, y con su cámara o su celular empezó a tomar como el video de la escena del delito. Todo eso son aportes para una investigación. ¿Sí ven? Entonces seguimos con el principio de probabilidad. Luz Angeli. Principio de probabilidad. Tras la reconstrucción de los hechos, se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado variable de aproximación a la verdad. La probabilidad de acierto puede ser baja, mediana, alta o nula. No se trata de una ciencia exacta, ya que durante el proceso algunos indicios y pruebas no se perciben o los que se identifican son poco fiables. El principio de probabilidad explica que un índice estará dotado de mayor valor mientras más raro sea con una relación al lugar que es encontrado. El tipo de hecho de que se trate. Ejemplo, localizar manchas de sangre seca en ropa de carnicero, médico, veterinario o enfermera. Tiene menor valor de identificación que si se localizan en la ropa de cualquier otra persona. Gracias. Entonces, aquí podemos decir de manera ya más fácil, ustedes ven que el principio de probabilidad, la palabra lo dice. Probabilidad es de pronto, en un 100%, ustedes entran a calificar. Si ustedes encuentran una huella en un vidrio, estamos solucionando casi en un 80% el caso, porque la huella es única, pertenece a una sola persona y no a otra. Si encuentran rastros de ADN en un charco de sangre o en una huella de sangre en una cortina al interior de una habitación, yo qué sé, no es lo mismo que si, como decían ahí en el ejemplo, la encuentran en la ropa de un carnicero, porque es que un carnicero todo el día está boleando carne para un lado y para el otro y está untado de sangre casi en la mayor parte de su trabajo. Lo mismo pasa en un médico que trabaja en urgencias. Entonces, dependiendo del sitio, ustedes van viendo qué probabilidad de certeza, por eso hablan ahí de que es baja, mediana, alta o nula. Entonces, eso nos da a nosotros como una validez de los elementos que han sido encontrados. Yo tengo, a ver, en los principios hay que ser muy claro con los ejemplos porque en el examen que yo les voy a hacer, que yo creo que ya va siendo hora de que proyectemos el primer examen oral, que yo creo que podíamos hacer como un pequeño quiz, un sondeo, un cuestionario de 2 preguntitas dentro de 8 días, así de manera rápida, para saber ustedes cómo están, por ejemplo, entre la diferencia entre criminalística y criminología, o entre los principios, y empezar a mirar hasta dónde ustedes están teniendo como los conceptos claros. ¿Sí ven? Nos vamos para el principio de certeza. José David, por favor, o Linda Paola, está por ahí, Linda Paola Obando. Principio de certeza. Bueno. La investigación finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y correspondencia con el acto criminal. Por ejemplo, no hay nula posibilidad de error en las huellas dactilares o en el análisis genético, por lo que la identificación del agente del hecho es una certeza indiscutible. El principio de certeza refiere a que cada objeto en sí posee características propias que en ocasiones se forman con el tiempo y uso, y que lo diferencian de otros similares. Por ejemplo, la suela y tacón del calzado, el dibujo de neumáticos,
etcétera. Bueno, yo lo explico con el video que les voy a enviar. Resulta que en una parte, en Estados Unidos, aquí en Colombia y en muchas partes del mundo, en materia de criminalística, usted tiene que tener varios indicios, varios elementos materiales probatorios y de evidencia física para poder llevar al juez a que el juez diga, efectivamente, esta persona es la responsable del hecho y no otro. Esta semana leía, que estaba aquí encerrado, leía sobre, yo creo que ustedes vieron la noticia, pero me dicen que no escuchan noticias, pero a partir de hoy yo sé que van a ser juiciosos. Algunos de ustedes que no les gusta, van a empezar a escuchar noticias. Que un señor, después de 34 años de estar purgando una condena, demostró que era inocente y salió libre. Obviamente, el Estado lo tiene que indemnizar porque él esos 34 años que perdió de su vida, se los tienen que reconocer económicamente. ¿A qué voy yo? A que, mire, ustedes tienen que ser tan profesionales que yo, ya vamos a salir de aquí, que yo no los veo a ustedes haciendo una investigación mal hecha y condenando a una persona de manera injusta. Porque es que ustedes son investigadores y van a ser investigadores. Entonces, yo no puedo decir de que una persona es la causante del hecho que porque, por ejemplo, que la versión de unos testigos dicen que al parecer lo vieron en horas de la noche por lado del Parque del Coliseo El Café y que se parecía a la ropa con que iba y capturó a una persona más adelante que porque al parecer iba igualmente vestido y la vamos a condenar por eso. Se puede condenar, por ejemplo, si ustedes encuentran las huellas de esa persona, porque ustedes saben que son únicas. Y los jueces, ellos son muy meticulosos en eso. Ellos analizan, acuérdense que en este sistema penal acusatorio, ustedes están viendo derecho penal, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, en el sistema penal acusatorio, la carga de la prueba está bajo responsabilidad del Estado. Es el Estado, mediante su ente Fiscalía General de la Nación, que es el órgano investigativo, el que tiene que recaudar todas las pruebas. Lo que hicieron con los policías. Recaudaron todas las pruebas, tomaron todos los testimonios, tomaron todos los resultados de medicina legal y le están demostrando a los 2 policías que ordenaron captura, que ya están sometidos a proceso y que le estaban legalizando la captura entre ayer y hoy, le están demostrando que ellos fueron los causantes de la muerte de este señor. Entonces, con la investigación que ustedes hagan de manera profesional, se tiene que inferir razonablemente de que fue esa persona y no otra la que cometió el delito. Yo no sé si ustedes tengan alguna pregunta adicional. Hay unos principios que se parecen a otros. Yo quiero que con el video que les voy a enviar mañana, o esta noche, si no estoy haciendo nada diferente, ustedes lo analicen y me digan qué principios se encontraron ahí. Yo no sé si de ustedes faltó alguno por enviarme el taller que hicimos de la investigación de una historia a seguir. El que me falte por enviar, envíelo. Porque cuando yo me siente a mirar los que no enviaron, la calificación es 0. Yo soy muy querido, muy amable, yo los quiero a todos ustedes, los estimo, les doy la mano. De pronto hasta almorzamos, pero con tapabocas. Y les acepto hasta un tinto. Pero de ahí a que yo les vaya a regalar notas, yo no regalo notas. Entonces, esa nota se la ganan ustedes. Son ustedes los que están aquí. Son ustedes los que están investigando. Son ustedes los que están haciendo un sacrificio económico de cada 8 días sentarse aquí todo un día a aprender de criminalística. Y es lo que estamos haciendo. No se queden solo con los conceptos y lo que yo les enseño. Vayan más allá. Aquí me dice que quedan menos de 5 minutos. Entonces, salimos y no esperamos ya 5 minutos. No, ingresamos de una vez porque ustedes tienen clase hasta las 10:30. Y me falta todavía leer el manual de policía judicial y la exposición del compañero
que tiene que exponer de José David Valencia. ¿Quiénes son los otros integrantes de ese grupo o de esa investigación? ¿Les tocó eso? Yo. Yo Estefanía y quién más. Ignora. Y Nora, bueno. Entonces, ahorita cada Yo. uno me da su listo. Cada uno, José David arranca con sus ayudas y los otros le van complementando, ¿listo? Entonces, ese es como después de que leamos el manual de policía judicial, arrancamos ahorita con la exposición de ustedes. Y el tiempo que nos quede, leemos lo de policía judicial. Es que es mucho tema para tratar y el tiempo que tenemos es muy cortico. Por eso yo trataría de que, pues uno trata como de ser asequible con las cosas, pero Dios quiera que encontremos la vacuna y que para próximos semestres, cuando nos tengamos que ir para hacer las actuaciones prácticas, la hagamos, vamos a recuperar lo que de pronto aquí no hemos ganado, que de todos modos la enseñanza uno trata de hacerla como muy igual a la que uno hace en clase, de hecho es muy similar, pero de pronto se complementa más en detalle cuando uno va hasta allá, sin que sea diferente la una de la otra, ¿sí me entienden? Entonces, en eso ya les digo que para el próximo fin de semana, entonces tenemos 3 actividades, para dentro del fin de semana o dentro de 20 días, porque no sé hasta qué punto yo pueda, igual tenemos que recuperar 6 horas. 6 horas que son las 2 de la semana pasada, las 2 de la semana que viene y las 2 siguientes. Pero van a tener harto trabajo para hacer, o sea que van a mantener ocupaditos trabajando la materia mía. Si yo no tengo clase con ustedes, dentro de 8 días está la profesora Ángela, que viene a continuación, creo, con ella, ¿cierto? profesora Ángela. Entonces ella cubriría las 2 horas mías y después yo utilizaría las 2 de ella más las 2 mías, o sea, tendríamos tiempo para recuperar demasiado tema que nos está quedando pendiente. Excelente. Bueno, porque esa es la idea, que no nos falte nada de lo que está en el programa y que lo que de pronto ustedes no aprendieron, pues lo podamos aprender. Yo no sé si con relación a los principios ustedes tienen alguna duda. Empecemos por orden de lista. Erika Juliet Rodríguez, ¿alguna duda? No, señor. Valentina Restrepo, ¿alguna duda? No, señor. Nora Elena, ¿alguna duda? No, señor. Laura No, señor. Juliana no vino. Estefanía Sánchez, No, señor, ninguno. Luz Ángel Castaño, No, señor. Moisés Castañeda, No, señor. María Fernanda no vino. José David Valencia, No, señor, por el momento no. Linda Paola Obando, No, señor. Michelle Restrepo No, señor. y Esperanza. No, señor. Bueno, listo. Entonces, siendo así, yo les digo, a ver, ¿cuál es la idea? Que ustedes, vuelvo y les repito, de la importancia, y de pronto José David no me deja mentir, él me decía, él me hizo la corrección y me la hizo de buena forma, en su debido momento, que el caso que yo estaba hablando era de la semana antepasada. De pronto, si ustedes no pudieron verlo, en el caso de la Diela, era una niña que era una trabajadora, tenía a su exnovio, o sea, había terminado como una relación sentimental y fue impactada con arma de fuego. Resulta que todo apuntaba inicialmente a que había sido por la relación sentimental, como que ha sido por celos del exnovio. Y ya ahora se abrió una segunda línea de investigación. Y es que ya queda menos de un minuto, apenas se corte, les voy a pedir el favor que volvamos a ingresar. Y la conclusión es de que se abrió una segunda línea y era que ella como que prestaba plata a esos gota a gota. Entonces uno no sabe, tocaría entrar en detalle a mirar los videos, los testimonios y todo para poder decir, en resumen, como que para dónde podemos orientar la investigación. Y eso es lo que ustedes tienen